A ver, Nuevamente le digo a don Rolando y a todos los hermanos de la amada iglesia, abrazos abiertos, el agradecido soy yo, el bendecido en primer lugar es uno, porque esto nos lleva a que tengamos un tiempo especial con Dios, pidamos que Él sea el que hable y que Él haga como tener la experiencia de los caminantes de Maús, que pueda arder nuestro corazón. En esta tarde, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes uno de los atributos de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos donde hay distintas pérdidas, donde tenemos que pasar por experiencias duras. Lo digo en general porque yo realmente decía COVID, sí, será un resfrío, hasta que tuvimos que pasar por el COVID. Y de que parecía que no era nada, que era un simple resfrío, estábamos con un tratamiento, toda la familia, donde a mí me quedó un pulmón, ¿cierto? Algunos dicen que tiene el corazón con agujerito, a mí me quedó el pulmón un poquito averiado, y los bronquios, me enseñaron los bronquios, a mi hijo de 22 años que está con nosotros, Facundo, porque ¿cierto? He pedido oración, él tiene, siendo profesor, practica handball, practica distintas disciplinas, futsal, él no puede hacer muchas cosas ahora porque está con estudios, vamos a ver qué es lo que ha pasado con su corazón, porque es muy particular esta segunda ola, y bueno, pero en todo este tiempo de prueba pude comprender algo que ahora quiero compartir ustedes, que debemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios. El tema de esta noche es descansando en un Dios fiel. Y les quiero invitar que leamos un pasaje que se encuentra en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer Corintios capítulo 1. Y al igual que recién nos vamos a detener en un versículo. Alguien dijo que nosotros podemos leer el mismo versículo todos los días del año, o sea, los 365 días del año, y Dios tiene un mensaje nuevo cada día. Lo creo, es así, porque Dios es infinito, su palabra es inagotable. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, hablándonos del atributo, de uno de los atributos de Dios, dice, fiel es Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Al detenernos a considerar este atributo, sin lugar a dudas, podemos descansar en una seguridad total de saber que tenemos un Dios que es digno de nuestra confianza. Un Dios que es leal, porque fiel significa leal, significa que, o se aplica a las personas, que es firme y constante en sus afectos, en sus ideas, en sus determinaciones y obligaciones. Y todo eso es Dios. Todo eso es tu Padre y mi Padre celestial. Por eso decimos que cuando nosotros nos detenemos a considerar los atributos de Dios, no solamente quedamos maravillados, sino que ellos nos hablan de la grandeza de nuestro Dios y de su extrema, si se permite la palabra, y superlativa fidelidad. A tal extremo que si nosotros le fuésemos infieles, Él permanece fiel. Segunda Timoteo, capítulo 2. Ahora, estudiando para compartir con ustedes, pidiéndole al Señor, me detuve en otra palabra. Recién vimos el significado de fiel. Ahora, fidelidad es lealtad,
puntualidad. Escucha bien, querido hermano y querida hermana. Escuche bien usted, hermano mayor. Dice, exactitud en la ejecución de algo. Significa ser recto de una sola línea. De una sola línea. Sin doblez. Sin doblez. Totalmente íntegro. Y esa es la fidelidad en la cual nosotros descansamos. Esa es la fidelidad donde nuestra vida se sostiene, en la fidelidad de nuestro Dios. 5 atributos de Dios confirman su fidelidad. Nuestro Padre Celestial nos ha dado a conocer su fidelidad en muchos pasajes de la Escritura, en muchos pasajes de su palabra, en muchos pasajes de la Biblia, afirmando que siempre hará lo correcto. Esto concuerda con la definición. Puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Él hace lo correcto. Pero déjame decirte algo más. Dios hace lo mejor. Qué tremendo. Pero hay más. Él nunca llega tarde. Qué tremendo. Realmente Dios tiene un compromiso con su palabra porque no es hombre. Y Él cumple su palabra. Y como la cumplió en la vida del Señor Jesucristo, la cumple y la cumplirá en cada una de nuestras vidas. Hasta aquel día, hasta que apunte el día, queridos hermanos, cuando estemos en la consumación de los tiempos y de los siglos, estemos con el Señor. Y en ese proceso dice que Él está trabajando, y que en esa esperanza somos purificados. ¿No es extraordinario? ¿Quién me dice así? ¿Quién me lo confirma? Creo que todo. En esta no hay discusión. Es así. Pero déjame decirte algo más. Es posible que las circunstancias cambien. Decía la negra Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Pero el Señor no cambia. Su palabra no cambia. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, mi palabra cumplirá el propósito por el cual la envié. Y Santiago, el hermano del Señor, el famoso rodillas de camello, yo todavía le digo, oro, pero no me ha pasado nada por las rodillas todavía. Parece que voy a tener que dedicarle más tiempo. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y este es el Dios fiel que nos invita a que confiemos en Él. Este es el Dios inmutable que nos llama a que descansemos en su lealtad, que descansemos en su exactitud y que descansemos en Él porque Él hace siempre lo correcto y lo mejor. Por eso tenemos esa promesa tremenda que encontramos en Romanos 8:28. Dice, pero sabemos. Esto es decir, lo tenemos bien claro, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir, conforme al propósito que fueron llamados. Ese sabemos habla de certidumbre, ese sabemos habla de certeza, habla de convicción, de algo que está firme e inamovible. Y si es firme, inamovible, es la fidelidad de Dios. No se tuerce, no se dobla. Permanece inquebrantable. 5 atributos de Dios son esenciales para decirnos en esta noche que Dios es fiel. Y veamos rápidamente cada uno de ellos. En primer lugar, podemos tener la seguridad de que Dios es fiel porque Dios es omnisciente. Dios es fiel porque conoce todo. Conoce mi pasado, conoce tu pasado, conoce
Tu presente conoce mi presente. Y te digo más, conoce nuestro futuro. Y está al tanto de todas nuestras necesidades, así como también de todas nuestras expectativas, de todos los anhelos más profundos de nuestro corazón, a tal punto que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es de ese corazón que es tosudo, ese corazón que es engañoso. Él conoce todo. Pero al mismo tiempo, déjame decirte algo, querido hermano, querida hermana. Él sabe de nuestras tristezas. Él sabe de nuestras lágrimas. Él escucha, dice el salmista, Jehová ha oído la voz de mi lloro. No, impresionante. Él sabe de tus temores, como también de los míos, de la fragilidad. Sabe que a veces no llegamos a fin de mes. Él lo conoce todo. Debido a ello, es que no tenemos que tener la menor duda de que Él va a obrar consecuentemente a nuestro favor. Y no tenemos que tener ninguna duda y tenemos que tener fe de lo que Él hará. Porque la respuesta de Dios a tu necesidad y a mi necesidad es mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos y de lo que creemos. Porque Dios siempre supera nuestras expectativas, porque Él es Dios. Él tiene todo en su mano y bajo su control. Y vos y yo tenemos que tener esta seguridad, esta convicción y vivir bajo esta realidad, que Dios lo sabe todo. Hay una canción que dice, Dios lo sabe todo. Pedro le dice al Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Y a quién iremos, hermano? ¿Y a quién vamos hoy? Como dice esa canción, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá callar mi dolor? ¿Sabe quién? El Señor Jesús. ¿Sabes quién? Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Porque Él lo sabe todo. Y Él está dispuesto a obrar su favor y todo su bien, porque a bendición hemos sido llamados, para heredar bendición. Y dice que Él nos hará entender el camino que debemos andar, y dice que Él va a bendecirnos como lo ha prometido, cuando obedecemos su palabra, cuando la guardamos, cuando vivimos bajo su mandato y en sus caminos. Y la bendición del Señor tiene una cualidad única. Dice, enriquece y no trae tristeza. Pero hay algo más. Déjame decirte que Dios, nuestro Padre Celestial, lo sabe todo. Acompáñame a un par de textos. Vamos a leer Hebreos 4:13. Vamos a leer uno nomás por el tema de los tiempos. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas, ¿cómo están? Dice acá, ¿cómo están? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce nuestro fracaso. Él conoce nuestro dolor. Él sabe lo que nos preocupa, lo que nos estresa, lo que nos pone de mal humor. Él lo sabe todo. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Por eso tenemos que ir a Él, porque Él es fiel, porque es un Dios omnisciente que actuará conforme a su voluntad. Y su voluntad, dice, tiene tres cualidades. Es buena, nunca nos va a perjudicar. Es agradable, es lo mejor. Hacer agradable es placentera, es deliciosa. En tercer lugar, es perfecta.
Pero la segunda verdad indispensable es que Dios es omnipotente. Quiere decir que tiene todo poder. Todo lo sabe, omnisciente, omnipotente, tiene todo poder. Él siempre está dispuesto para hacer lo que sea necesario para cumplir su palabra. Gracias a esto no hay obstáculo ni circunstancia que puedan impedir la implementación y el cumplimiento de sus planes hasta las últimas consecuencias. Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Una obediencia hasta los huesos. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso. Y aunque muchas cosas a nosotros nos parecen imposibles, o para Dios no hay nada imposible. Aún ante un diagnóstico contrario, ante una noticia devastadora, podemos confiar en el beneplácito y en el designio de su voluntad. Lucas 1:37. Vamos a leer algo que realmente en esta tarde, noche nos tiene que marcar. Lucas 1:37, que nos habla de estos atributos. Dice Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Como dice, algunas cosas son imposibles, no, dice, nada hay imposible para Dios. No sé si estás transitando una enfermedad, si estás transitando falta de trabajo, si hay conflictos en tu hogar, si tenés distintas dificultades en distintas áreas de tu vida, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo laboral o en lo congregacional. Déjame decirte algo. Sendas Dios hará, cantamos recién. Donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos. Dice que un camino hará donde no lo hay. Porque no hay nada imposible para Dios. Les voy a contar algo cortito. Nosotros teníamos una hermana que orábamos, la hermana Lil. Daniel la conoce, la hermana Norma Castro. ¿Sabe cuántas veces la hemos despedido? Otro día dice, esta es mi última cena, hermano. Estoy en la última. Bueno, el Señor le ha manifestado, se le habrá revelado un sueño, porque la Biblia no lo dice, pero bueno, hermano, pero no diga eso. No, me voy con él, bueno, y cantamos, me voy con él, bueno. Todavía está. Pero ha estado, le digo, no solamente terapia, acá hay una frase, dice, está más cerca del arpa que el acordeón, ¿vio? No, pero esta vez se va, ¿eh? Y todos orábamos, Señor, consuela a la familia, ahora. Al otro día ya la llevan a la casa, al domingo siguiente ya está en la cena. Pero es un testimonio de que del poder de Dios. Los médicos están locos. Dice, dice, anda a la cochería. El Señor dice, no. El Señor la sostiene. ¿Por qué? Porque es fiel. Y porque tiene todo poder. Les cuento, los otros días estuve con ella, participamos en la cena en la casa de ella, porque es una hermana mayor que tiene POP en su vida pasada, le dio mucho, andaba con Sandro, me dijeron, en el sentido de que en el mismo vicio que Sandro. ¿Eh? Entonces, cuando conoce al Señor, el Señor la salva y la libra de ese vicio que es tremendo, entonces no es tremendo. Y después de trabajar y de orar, bueno, ella venció ese hábito que era tan perjudicial y bueno, pero las consecuencias están, pero el Señor la ha sostenido. Y es un testimonio viviente del poder de Dios. Los otros días, Norma, pensábamos con lágrimas en los ojos, cuando me decía, entiendo que no voy a estar más con ustedes, hermanos, que es mi última cena. Y el Señor dijo, no, hay varias más, Normita, antes de que estés en mi presencia. Y Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y cantábamos, todo es posible si puedes creer.
fe mueve la mano de Dios, su palabra es vida, y es viva, y es poderosa, todo es posible para el que puede creer. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el todo poder, porque no hay nada imposible para Él. Por eso descansamos en Él. Pero el tercer atributo que nos habla de la fidelidad de Dios es la omnipresencia. Quiere decir que está en todo lugar. Recién el texto que lo leíamos, que hablábamos de la omnisciencia, también nos hablaba de la omnipresencia. No hay nada que el Señor, no hay nada ni nadie se puede ocultar del Señor. Y esto es un buen principio que nos debe ayudar para que nosotros podamos vivir en santidad. Y como dijo José, ¿cómo podría hacer yo este mal? Ser conscientes de la presencia continua de Dios. Muchas veces me ha librado de cometer errores, de cometer pecados y de llorar amargamente, porque el gallo canta, y a veces más de 3 veces. Así que, hermanos, tenemos que ser conscientes de que Dios está en todo lugar. El salmista la tenía clara, como dicen los jóvenes, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Salmo 139. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba, mirá, detenete en esto, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijeran, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros, lunes, martes y miércoles. ¿Qué documento tenés? ¿Ah? No sé si allá tienen esa modalidad. Nosotros en San Luis creo que es pares e impares. Si fuese así, yo con mi señora tenemos alguien días diferentes. Dice, pero en San Rafael es del 1 al 5. ¿Qué documento tiene terminación? 1 al 5. Ah, te toca lunes, martes, lunes, miércoles y viernes. Y vos, yo termino el 9. Y del 6 al 0, martes, jueves y sábado. Y domingo, mitad y mitad. Hermano, no es así. El Señor vive cada día con nosotros. Y déjame decirte más, el Señor está con nosotros, en nosotros, y es por nosotros. Y al ser conscientes de esta verdad, de que es omnipresente, podremos disfrutar en mayor plenitud al saber que Él está con nosotros siempre. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y déjame decirte más, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Si leemos Romanos 8, del 35 al 39, dice, hace un detalle, dice, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. El primer atributo era, Dios es, ¿cuál era? ¿Cuál? A ver, algún hermano que se desmutee y me lo diga. Omnisciente. Omnisciente. Muy bien, otro hermano, o el mismo. ¿Cuál era el segundo atributo? Omnipotente. El tercero, omnipresente. Pero Dios es veraz, o Dios es verdad, ¿no? Y esto nos habla del... Vamos a Tito, vamos a ir a Tito. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. Miren la tremenda verdad que nos deja Pablo para que nosotros podamos confiar cada día en Dios y descansar en su buena voluntad para con nosotros. Y dice Tito 1:2, esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios verás. Dice Dios que no miente. Nosotros realmente debemos reconocer que no tenemos esta integridad y tenemos este atributo, por más que Dios nos manda que vivamos en la verdad y que desechemos la mentira.
porque la mentira es pecado, y porque los hijos de luz, los hijos de Dios tenemos que andar en justicia, en verdad y en amor, y de esta manera revelamos la realidad de Cristo en nuestras vidas. Esta verdad es de vital importancia para entender la fidelidad de Dios, que Dios es veraz. Él jamás miente. Él jamás nos mentirá. Jamás nos va a inducir al error. Jamás Él nos engañará, sino que Él cumplirá lo que ha prometido y en todo momento, continuará demostrando este atributo para que nosotros podamos confiar en Él. El texto que yo lo había mencionado de memoria está en 2 Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es su esencia, es su naturaleza. Así como Dios es luz, Dios es justo, Dios es verdad, Dios es amor, Él es veraz. Jamás nos engañará, porque Él es verdad. El engaño no tiene lugar en Él, porque Él es la verdad. Dios es verdad y todo hombre es mentiroso. Y la palabra que hemos leído dice que Él, aunque nosotros mentimos y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Es un carácter único ¿de quién? De Dios, porque es su esencia. Y el último atributo es, Dios es inmutable. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, dice la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 3, lo siguiente. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vivimos en una era cambiante. Los hombres somos cambiantes. Por eso cuando cantaba La Negra Sosa Cambia, Todo Cambia, estaba cantando una verdad de la realidad de lo que somos. Una vez, cuando estábamos de novio, en aquel tiempo, yo no sé si algunos se recuerdan, ahora, bueno, le mandás un sticker, le mandás, ¿cierto? Buscas en WhatsApp, en Internet. Estamos en otra era, don Rolando. Yo, cuando me puse de novio, había que hacer caminito, había que, ¿cierto? Ir a pedirle la mano, ahora te vienen y dicen, nos casamos, bárbaro. No, éramos la antigua, ¿vio? Entonces, y si le contara cómo fue lo mío, digo, mi suegro no me contestó por 10 minutos. Imagínese usted cómo estaba, si me aceptaban o no. Yo no sabía si me volvía, si me iba a la casa de otro hermano. Era duro. Había que convencer primero a la suegra. No, a mi suegra sí, bien, pero cuando me tocó hablar con el suegro, mi suegra, abrazo, lloraba, porque mi suegra se confundió, yo era empleado de banco y ella pensaba que yo era el dueño del banco. Decía, estamos salvados, papi. No, yo era empleado. Y le cuento, ¿sabe que viene mi suegro? Le tengo que pedir la mano a mi señora, le digo, mire, don Pablo, mi suegro es el que tenía el ministerio de la lámpara y la lamparita. Entonces, digo, mire, don Pablo, esto ha llevado su tiempo, hemos orado, bueno, usted ha visto que he venido varias veces, pasaron varios meses para que me dijeran que sí, y bueno, entendemos de Dios que Dios ha dicho que somos idóneos el uno para el otro. Todo el discurso lo tenía aprendido, bueno, pero queremos su aprobación, y don Pablo se cayó. Durante 10 minutos, hermano, no me contestaba una palabra, estaba así, como retrato de toro. Yo dije, acá se echó a perder. Mi suegra desesperada, papi, contesta algo. Y se largó a llorar, no sé si porque estaba tan contento porque me llevaba la nena, o porque el Señor le había escuchado la oración, o porque, bueno, dice, bueno, nos salvamos. Pensaba igual que la suegra, nos salvamos. No, nada de eso. Pero lo que voy es a esto, queridos hermanos. Encontré una tarjeta, uno quiere ser romántico, por ahí lo perdemos, no tenemos que perder. Y encontré una tarjeta que decía, todo cambia menos mi amor por ti. ¡Guau! Con esta soy Gardel.
Y después me puse a pensar, no, yo cambio. El único que podía entregar esa tarjeta era Dios. Les doy un minuto. Piensen en lo mejor que han hecho. Lo mejor. Un segundo, 10 segundos. Pensemos ya en lo mejor que hemos hecho. ¿Lo tenemos? ¿Falta tiempo? Me hacen así. ¿Ya lo tienen? ¿Todos así? ¿Estamos todos? ¿O falta todavía tiempo? Me tomo un vaso de agua. Vamos. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahora pensemos en lo peor que hemos hecho. Lo que más... ¿Ya estamos? ¿Sabes una cosa? Eso no cambia el amor de Dios. Dios no cambia. Dios no se inmuta. Él dice, con amor eterno te he amado. Porque Dios es inmutable. El Señor Jesucristo tampoco cambia. Hebreos 13:8 dice, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Es siempre el mismo. Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Y qué bueno saber que Él es aquel que no anda vacilante, que no varía, sino que Él es el inmutable. Y queridos hermanos, Él siempre permanece fiel. Podemos descansar en su estabilidad, podemos descansar en su poder, podemos descansar en su gracia infinita, podemos descansar en su amor, podemos descansar en su justicia, podemos descansar en su verdad, podemos, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Se acuerdan en ese coro que cantábamos del Ignario? Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Y decimos todo, gloria pues a Él. Gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo permanece fiel. Porque Él es inmutable. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Nada lo puede alterar. Nada puede cambiar la realidad de su amor. Y la realidad de que vos y yo estamos en el mejor lugar si aceptamos a Jesucristo en sus manos. Y nadie, ni nada, nos puede arrebatar de ese lugar que tenemos tanta seguridad. Y podemos estar seguros que nada ni nadie alterará su plan y que sus propósitos se cumplirán. Como dice el salmista en el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero estoy lejos, pero me falta esto, pero. Moisés decía, dice, ve, yo estoy contigo. Por eso, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. 5 atributos que nos muestran la fidelidad de Dios. Ahora déjame contarte, o déjame compartir, y lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer con texto. Que Dios es fiel, en primer lugar, para protegernos. O sea, que es aquel que da a nuestra vida, ¿no?, el sostén, da la protección, da el cuidado, da el amparo. Es aquel que no permite que suframos perjuicio ni nada, ¿cierto?, que pueda dañar nuestra vida. Es aquel es aquello que se pone adelante de otro, cubriendo para que no sufra daño. Bueno, ese es Dios. Dice que Él es el poderoso gigante que está con nosotros, que va adelante. Pero hay un texto en 2 Tesalonicenses 3:3 que dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel para protegernos. Pero hay COVID, Dios es fiel. Pero hay desempleo, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel para darnos, ¿cierto?, el amparo, el refugio, la protección, la contención
que nosotros necesitamos. Pero en segundo lugar, Dios es fiel para perdonarnos. No hay falta que Dios no perdone. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuidado con el complejo de culpabilidad que Satanás quiere sembrar en tu corazón. Mirá lo que hiciste, vos que te decís cristiano, vos que decís que sos un hombre de verdad, un hombre de santidad, vos que servís al Señor. Todos fallamos. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y después da una descripción de lo que él era y hacía. Y queridos hermanos, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar, porque Jesucristo en la cruz pagó y compró nuestro perdón, con la entrega de su propia vida, con el derramamiento de su sangre. Por eso dice que si confesamos, eso es la parte nuestra, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, porque Él es la propiciación de nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Porque te tengo que decir algo, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, o sea, un tema serio la confesión, alcanzará misericordia. Dios es fiel para perdonarnos. Pero en tercer lugar, Dios es fiel para socorrernos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. Pero fiel, ahí está otra vuelta. Fiel, ¿quién es? Dios. Fiel es Dios, dice. Quien permite la tentación en la prueba, pero juntamente con la prueba da la salida. Dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Se cuenta la historia de aquel hombre que, a su entender, Dios le había dado la cruz equivocada. Entonces dice, pidió audiencia, sacó turno, hay una palabrita que tenemos ahora, sacó turno, dice, me voy a hablar con Dios, dice, porque me ha dado la cruz que no me corresponde, es de otro. Dice, yo tengo 1,75 m, me ha dado la de uno de 2 metros más o menos, 2 metros, un basquetbolista. Entonces va y le entra, ¿cierto? Y dice, mire, yo vengo a hablar con Dios. Perfecto, lo está esperando. Usted el turno de las 10:15, dice, Padre Dios, dice, te vengo a decir algo, vengo a hacer un reclamo, dice, me has dado la cruz de otro. Este es de un basquetbolista, de un jugador de rugby, un grandote, dice, no, esta no es la mía, esta no. Perfecto, dice, anda al depósito, la dejás, dice, y buscaste la que vos entendás que es la tuya. Entonces va, la deja en un rincón y empieza a buscar, no, esto me queda corta, esto me queda grande, no, esto es muy pesada, esto es muy ancha, esto... Y por allá sabían pero miles y miles de cruces, que significa acá. Dice, mira aquella me parece que es la justa, es la que, justa a mi medida. Va a hacer la prueba, esto. Entonces va de vuelta y dice, Dios dice, mira, ya encontré, esta es la mía. Sí, bueno, esa era la que venías cargando. Era la tuya, porque Dios no nos va a dar nunca algo que nosotros no podamos sobrellevar. Por eso Dios es fiel para socorrernos. Quien dice que Él permite la herida, pero sus manos curan, ¿cierto? La herida. Y como leíamos, sino que juntamente con la tentación dará la salida, porque jamás nos va a dar algo que nosotros no podamos sobrellevar, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Por eso tenemos que echar nuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. El salmista dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Y la promesa de 1 Corintios 10:13 dice que, lo quiero leer literalmente, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Es digno de confianza, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. No sé qué situación estás sobrellevando, pero yo sé que Dios no faltará, que las fuerzas no te van a faltar porque Él da cuando nosotros se nos acaban. Él multiplica por 0, dice. Él da al que no tiene ninguna. Y Él, Señor, está intercediendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener éxito. Dice que Él vive para interceder por nosotros. Y ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de Jesús. Pero Dios es fiel para perfeccionarnos. 1 Tesalonicenses 5:24 dice, lo leemos textualmente, 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es Dios, el que os llama, el cual también lo hará.
Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está perfeccionando, Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo, porque con ese propósito nos salvó, con ese propósito nos salvó, con ese propósito nos llamó, con ese propósito está obrando en nuestras vidas. Por ese propósito es necesario que nosotros menguemos y Él crezca, y como decía Pablo, que oremos hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que todos alcancemos la medida de la estatura de Cristo, un varón perfecto, y que podamos decir como Pedro, o seguir el consejo, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Dios está trabajando ¿para qué? Para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos a Cristo. ¿Para qué? Para que pongamos su nombre alto, y así como los de Antioquía, podamos llevar dignamente el nombre de cristianos. Y por último, Dios es fiel para guardarnos. Esto significa preservarnos. Judas, a ver qué es lo que nos dice Judas 24. No digo capítulo porque no tiene, es uno. Judas 24 dice lo siguiente. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso. ¿Para qué? Para preservar nuestras vidas. Hasta aquel día. Él está trabajando en nosotros. Queridos hermanos, no vivimos tiempos fáciles. Pero, sin lugar a dudas, recordemos que tenemos un desafío. Y ese desafío es que podamos recordar cada día que Dios es fiel. Que Dios cumple su palabra, que Dios siempre llega a tiempo, que la duda no tenga lugar en nuestras vidas, que la fe sea fortalecida y podamos descansar en su cuidado amoroso, en su protección siempre presta para llegar a tiempo, saber que su perdón es amplio y que Él no cambia, y que inagotables son los recursos que Él va a mover para que nosotros podamos ser presentados delante de su presencia con gran alegría. Y que tenemos preciosas y grandísimas promesas en las cuales debemos confiar, que son sí y amén en Cristo Jesús. Y leo el último texto, 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales, vamos a leer del 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que realmente podamos descansar en este Dios grande, poderoso, en este Dios fiel. Es fiel para perdonarnos, es fiel para defendernos, es fiel para socorrernos, es fiel para desarrollarnos, es fiel para guardarnos. Diríamos, es fiel para protegernos, perfeccionar y preservar. Y ese Dios es fiel porque descansa en su esencia y en sus atributos. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, veraz e inmutable. Voy a leer solamente un poema y presta atención. Y querido amigo, si tú no tienes a este Dios de tu lado, no es casualidad que estés aquí. Dios te ama. Envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Derramó la sangre, que es la que limpia de toda la maldad que hay en nuestro corazón, y vino para buscarnos a nosotros, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestras maldades, en nuestros yerros, en nuestros pecados, y dar salvación al hombre. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Todos fallan, todos los sistemas, todas las personas. Cristo no falla. Y Él dice que Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Si vos te buscas, te arrepentís de tu maldad
de tu pecado y los recibís como Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios que los que le reciben, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasan porque Él tiene el poder de hacer todo nuevo. Leo este poema y terminamos. Dice: puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará de fallecer y aunque yo no lo deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Ese es nuestro Padre Celestial, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que suple tu necesidad y mi necesidad conforme a la riqueza en Cristo Jesús, porque Él es fiel y siempre lo será y nos guiará más allá de la muerte. Que Dios nos bendiga.